en julio, pues a mí me da igual que fin de semana si no tengo a Sí, ver. vamos a ver si puedo solucionar lo de la casa para poder hacerlo allí y ya vamos hablando. Como todavía queda junio y sí, queda mayo, junio y a ver, en julio yo espero firmar dentro de nada. Pero bueno, poco a poco, a ver. Si no, lo hacemos en algún otro sitio. Pero bueno, todavía no quiero poner una fecha fija. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ayuno, que tú ya me dijiste que lo habías practicado anteriormente, te había ido muy bien, estupendo. Pues es un poco para recordar los beneficios que tiene, por si queremos animarnos a hacerlo otra vez, pues siempre viene bien recordar los beneficios, ¿no? De qué sentido tiene pues dejar de comer sólido durante horas, días, semanas, ¿vale? Entonces, vamos, si quieres, lee la diapositiva de introducción y continuamos. Vale. En esta lección exploraremos el ayuno como una herramienta poderosa para la salud y el bienestar. Abordaremos los diferentes tipos de ayuno y cómo cada uno impacta en el organismo. En esta lección hablaremos sobre los beneficios del ayuno que van más allá de la pérdida de peso. También discutiremos quién puede y quién no debería ayunar, destacando las precauciones necesarias para cada persona. Por último, explicaremos las fases que atraviesa el cuerpo durante el ayuno y los procesos clave para la reparación y optimización del organismo. Vale, pues eso, vamos a aprender lo que podemos conseguir si ayunamos, ya lo sabes tú, que no es solamente para perder peso. Realmente el ayuno yo no lo considero el mejor método para perder peso, también te lo digo. Pero sí, evidentemente se pierde peso durante un ayuno y hay personas, no obstante, que deberían tener precauciones antes de iniciar un ayuno. Entonces también lo vamos a ver porque el ayuno no es tampoco para todo el mundo, ¿vale? Y también vamos a explicar pues, los distintos tipos de ayuno que hay, los tiempos que se consigue con cada uno, porque hay que saber para qué queremos hacerlo, qué objetivo tiene y poder hacerlo correctamente, ¿no? Que no nos embarquemos ahí yo que sé, a la aventura y ver lo que pasa, porque hay que tener también cuidado, sobre todo en la reentrada, ¿vale? Así que, dime. En mi experiencia de ayuno prolongado que ya he contado en alguna ocasión, cometí el error en la semana de reescalada, cuando estaba en el cuarto día, quedé con un amigo y me tomé una jarra de cerveza. Al día siguiente amanecí tiesa, artrítica perdida, amanecí rígida. Entonces está claro que el gluten no es mi amigo. Sí, es que hay que tener súper cuidado porque, mira, es más fácil ayunar que volver a comer después de un ayuno. O sea, después de comer, o sea, volver a comer, a ingerir alimentos tras un ayuno es mucho más complicado y es mucho más peligroso que el hecho de ayunar en sí. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado con la reentrada más que durante el ayuno en cuestión, porque tampoco, o sea, se hace ya cada vez más llevadero, no tiene mucho riesgo realmente, nada más que la deshidratación quizás, pero poco más. Si se está bebiendo agua suficiente, poco más. Pero luego cuando empezamos a volver a comer sí que hay que tener muchísimo cuidado y porque uno empieza a comer y ya quiere comerse el mundo, ¿no? Porque sobre todo si has pasado mucho tiempo sin comer, es como que quieres comer todo lo que no has comido y es súper peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso, estas lecciones largas en su momento las dividí en dos y esta voy a dar una primera parte. Si luego te interesara profundizar, podemos dar una segunda lección, pero como si tú ya tienes experiencia en cómo hacer el ayuno, pues ya como tú quieras, ¿vale? A ver, me gustaría, como tengo el juicio el día 1 de junio, me gustaría hacer uso de la claridad mental que proporciona el ayuno y en la última semana lo tengo que hacer rápido. Sería empezar el domingo anterior a la última semana de mayo. Empezar ahí la desescalada y llevar que el día del juicio sea el cuarto día de ayuno para ya estar en plena cetosis y adaptada al ayuno. Entonces tendría que hacer desescalada de domingo a jueves.
Estoy maquinando cómo hacerlo. Pues mira, justo, si quieres, podemos, la siguiente clase la dedicamos a ver cómo se hace. Esta es una introducción de los beneficios del ayuno y luego hice una segunda parte de cómo hacerlo, cómo entrar y demás. Como tú quieras, o lo podemos hacer cualquier otro día cuando vaya a empezar para que lo tengas más fresco, ¿no? Ya como lo prefieras tú, para ayudarte, porque es que vas a venir justo a tiempo, ¿no? Sí, Además, yo creo que hablando de la última semana de mayo, el miércoles ya tendría que estar solamente con fruta fresca. Claro. O sea, el miércoles. El martes con hortalizas, o sea, con verduras, con ensaladas, quiero decir, con hortaliza cruda. Y el lunes con hortaliza cocida. Y si acaso Claro. el domingo con algo ¿Y cuándo el juicio? ¿Qué día es el juicio? El lunes 1 de junio. El 1. Sí, yo quiero estar viernes, sábado y domingo ya con líquidos. Solamente con líquidos. Y me gustaría estar querría estar miércoles y jueves con líquidos y melón. A ver, miércoles y jueves líquidos y melón. Sábado, viernes, sábado y domingo solamente líquidos. Y los 3 días anteriores, hortaliza, que serían domingo, lunes y martes, serían hortaliza cocida, hortaliza cruda, fruta cruda. Ya está, ya me lo he diseñado. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Pues venga, pues vamos a ver, vamos a recordar qué es el ayuno. ¿Sí me acabas de leer? Vale. Consiste en generar un periodo sin actividad digestiva, práctica ancestral respaldada por la ciencia. La alternancia entre alimentación y abstinencia es algo natural, no es una moda y no es solo para perder peso. Es una herramienta para la salud que impacta en la regeneración celular. Vale, pues está claro. El ayuno es algo natural, es algo normal, no es ninguna moda, es algo que se lleva practicando desde siempre. Incluso los animales ayunan, así que es algo realmente no solo normal, sino algo aconsejable, ¿vale? Introducirlo en la vida, que no es algo simplemente voy a perder peso, dejo de comer, sino que tiene muchísimas más funciones, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Venga, tipos de ayuno. Tipos de ayuno según su duración. Ayuno intermitente, 16-8, comer en una ventana de 8 horas, ayunar 16 horas. Ayunos cortos, 24-36 horas, 1 o 2 días a la semana sin comer. Ayunos prolongados, 3-5 días, activación profunda de la autofagia. 7-14 días, regeneración celular avanzada. 21-28 días, transformación total bajo supervisión. Vale, pues esto es básicamente un esquema de la duración que puede tener un ayuno y para qué se puede usar. El ayuno intermitente es el más cortito, que lo podemos hacer diariamente. Comer en una franja de 8 horas, como explicamos en la clase anterior, ¿no? Y ayunar durante 16 horas, respetando los ciclos del cuerpo, ¿no? De eliminación y demás. Aquí se hace una eliminación de desechos superficial de lo que se ha generado en ese día, ¿no? Y es súper recomendable para evitar la acumulación de toxinas, de residuos, ¿vale? Y propiciar pues la regeneración de los tejidos, ¿no? El descanso, la oxigenación, un montón de procesos que tiene que hacer el cuerpo que si estás comiendo durante mucho tiempo a lo largo del día, pues se obstaculiza, ¿no? Esos procesos. Los ayunos cortos son ayunos de 24 horas o de 36 horas, dependiendo de cuándo dejas de comer, ¿no? Eso se podría hacer, no todos los días, evidentemente, pero hay quien lo hace un día a la semana o 2 días a la semana, ¿no? Pues bueno, eso viene muy bien hacerlo de vez en cuando, pero lo que pasa es que es bastante duro porque tienes que plantearte un día a la semana pues no comer nada, ¿no? O comer solo líquido, ¿no? Hay quien hace también semiayuno, bebiendo líquido, bebiendo infusiones, bebiendo caldos, ¿no? Yo lo recomiendo mucho a mis pacientes, sobre todo para perder peso, porque la mayoría de las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen bastante material almacenado para poder aguantar perfectamente un día sin comer, ¿no? Entonces no hay ningún peligro. Lo pueden hacer y ese día, pues, el cuerpo se esfuerza un poco a coger de lo que tiene ya almacenado, ¿no? Entonces la pérdida de peso se hace más
más rápida. Pero una persona sana sin sobrepeso también lo puede hacer, ¿vale? Es un ayuno que no requiere supervisión. Los ayunos ya prolongados son los que ya superan los 3 días, ¿no? Cuando nos pasamos 3, 4, 5 días, ¿no? Pues ahí ya es cuando se produce realmente una verdadera activación de lo que es la autofagia, ¿no? Que ahora vamos a explicar en qué consiste, que ya sabrán lo que es, pero bueno, vamos a explicarla también. A partir de la semana, 2 semanas, se produce una regeneración celular pues más profunda, ¿vale? De las capas más profundas de los órganos a nivel interno, y a partir de 21 hasta los 28 días, pues ya es cuando realmente todos los tóxicos que tienen almacenado el cuerpo en capas más interiores, más profundas, es cuando empiezan a extraerse hacia afuera. Hay periodos de crisis profunda, hay gente que realmente lo pasa mal, pero cuando se eliminan todos esos desechos, pues la persona es como que rejuvenece y se queda como nueva, como si hubiera vuelto a nacer, ¿no? Por eso dicen que es una transformación total, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, son muchos días y es mejor supervisar para impedir que la persona, pues, tenga una reentrada pues, óptima, ¿no? Que no le perjudique. Y también pues para evitar la deshidratación, porque hay que beber muchísima agua en este momento y hay que tener cuidado también. Por eso hay gente que lo hace así a lo loco y no. Entonces esto sería básicamente los distintos tipos. Y luego tenemos las fases en las que pasa el cuerpo cuando uno ayuna. Primeras fases. Fase 1, 0 a 6 horas, uso de glucosa y glucógeno. Fase 2, 6 a 16 horas, comienza la quema de grasas. Fase 3, 16 a 48 horas, activación de la autofagia. Cuerpos cetónicos como fuente de energía. Fases avanzadas, día 4 o más de 4, regeneración celular y reducción de inflamación. Día 7 y a partir de día 7, producción de células madre y desintoxicación profunda. Vale, pues estas son las fases. Claro, conforme vamos avanzando en la hora, en los días, sin comer, el cuerpo va realizando funciones diferentes, ¿no? No es que a partir de tal fecha ya empieza con el otro proceso, sino que es algo, pues bueno, un poco paulatino, ¿no? Va reintroduciéndose esos nuevos procesos a lo largo del tiempo, pero sí que es verdad que los podríamos encuadrar en esas primeras fases y luego en fases avanzadas, ¿no? La fase primera es cuando acabamos de ingerir una comida, ¿no? Y entonces esperamos hasta la siguiente comida, ¿no? Ahí lo único que ocurre es que el cuerpo usa la glucosa de esos alimentos que hemos ingerido y el glucógeno almacenado en el hígado, en los músculos, ¿no? Simplemente realiza eso, ¿no? Cuando ya pase de 6 a 16 horas es cuando empieza a comerse las grasas, porque claro, el cuerpo ya no tiene glucosa. Y entonces, al no tener glucosa, haber agotado el glucógeno, empieza a coger del adipocito, de la grasa que está acumulada, ¿no? Entonces es cuando se produce realmente una primera quema de grasa, ¿vale? Que luego no es que vayas quemando grasa a lo largo de todo el tiempo, pero sí que es verdad que al principio sí que coge de ahí fácilmente, ¿no? Luego en la fase 3, que a partir de las 16 horas es cuando se activa la autofagia. Por eso es muy recomendable el ayuno intermitente, a lo mejor de 16, 17, 18 horas o de 21 horas, ¿no? Porque toda esa hora, a partir de la hora 16 aproximadamente, es cuando se realiza el reciclaje de células, ¿no? Las células se comen como a sí mismas, ¿no? Las partes ya que no sirven, ¿no? Y entonces empieza a reciclar esas partes para crear células nuevas, ¿no? Entonces, también se produce aparte de eso, es por lo que le gusta a la gente empezar lo del ayuno intermitente, básicamente por esa autofagia que sucede en esa hora. Y también lo que ocurre es que los cuerpos cetónicos se empiezan a utilizar como fuente de energía, ¿vale? Entonces ya ahí es cuando empieza a mejorar el metabolismo, la eficiencia metabólica que se llama, ya el cuerpo empieza a sentirse, a ser capaz o a entrenarse para poder utilizar la grasa para obtener energía, no solo la glucosa, ¿no? Que eso es lo que le pasa a mucha gente que tiene el metabolismo muy lento, que como está constantemente comiendo hidratos,
pues entonces la eficiencia metabólica está por los suelos y en el momento en que no tiene hidratos, pues no tiene energía, se cansa, etcétera, ¿no? Una persona que está acostumbrada a hacer ayuno, pues esos cuerpos cetónicos están muy bien entrenados, se producen con más facilidad y entonces la persona nunca nota que le falta energía, siempre se siente a tope de energía, ¿no? Luego, en las fases avanzadas, a partir del día 4 es cuando se produce una regeneración celular y reducción de inflamación. Es decir, que ya empiezan a equilibrarse los sistemas, ¿no? Todos los tejidos que están dañados empiezan a recuperarse, a sanarse, ¿no? Entonces, pues esto va muy bien para las personas que tienen lesiones, para las personas que tienen úlceras. Todos los tejidos dañados siempre con un ayuno se van a curar y a recuperar antes, ¿no? Y a partir del día 7 es cuando sucede como una especie de milagro, ¿no? Que es cuando empieza la producción de células madre, ¿no? Y se realiza una desintoxicación mucho más profunda, como he comentado, ¿no? O sea, el cuerpo empieza a desechar tóxicos de capas superficiales, pero para llegar a las capas más internas se necesitan más días de ayuno, ¿no? Por eso digo que los metales pesados, por ejemplo, que el cuerpo rehúsa mucho a expulsarlos fuera por las crisis tan grandes que acarrean, ¿no? Pues entonces en un ayuno sí que es verdad que se puede acceder a ello y sacarlos para afuera, ¿no? Y hacer como una limpieza profunda, ¿no? Del cuerpo. Bueno, aquí he resumido en una pequeña lista los beneficios de ayunar. Así que vamos a leerlo. Vale. Mejora la función hepática y renal. Reduce inflamación. Reducción del envejecimiento celular. Activación de la proteína SIRT3, proteína de la juventud. Estimula la producción del factor de crecimiento neuronal. Prevención de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejora síntomas en enfermedades autoinmunes. Reduce el crecimiento de células cancerígenas. Alivia artritis, asma y problemas digestivos. Mayor claridad y concentración. Reducción de estrés y ansiedad. Disminución de antojos por ultraprocesados. Mayor conciencia sobre el hambre real versus emocional. Favorece la introspección y el autoconocimiento. Pues fijaos, la cantidad de beneficios que tiene ayunar, que no es sencillamente pues, perder peso. Eso es algo anecdótico si lo comparamos con la cantidad de cosas que se ganan ayunando. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar sobre el ayuno, a investigar un poquito, antes de embarcarme en el primer ayuno que hice, no pensé que fuera a tener tantos beneficios como lo que yo experimenté. O sea, yo creía que iba a conseguir, yo qué sé, que a lo mejor eso, un poco de limpieza. En muchísimos aspectos, ¿no?
tengo nada para ti. Tengo. Solo para que estés a gusto aquí, hombre. Para que estés a gusto aquí, cariño. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora o no? Ahora sí, Ah, pero vale. antes se ha congelado la imagen y el audio y luego has desaparecido. Sí, exacto. Es que he salido porque no sabía si es que había ocurrido un error o algo. Y entonces he salido y he vuelto a entrar. Vale, Quería dime. preguntarte, cuando has hecho ayuno, ¿qué tomabas? ¿Solamente agua o también otro tipo de líquidos? A ver, bueno, he hecho varios ayunos. Ha habido ayunos que he hecho con solo líquidos, otros ayunos que he hecho con infusiones y bebidas, por ejemplo, bebida con limón, ¿no? He hecho, por ejemplo, una vez hice un ayuno de 10 días con un líquido que le echaba limón, le echaba, infusionaba stevia y le echaba limón, le echaba agua de mar, le echaba agua de coco, era como un montón de líquido así con electrolitos, muy hidratante, muy, y además muy rico. Y eso estuve pues 10 días, ese se puede, es muy llevadero porque no notas cansancio realmente, o sea, tú puedes hacer una vida normal y no notas que estés ayunando, ¿vale? Ya llega un momento en que te acostumbras y se hace muy llevadero. El ayuno de solo agua es más duro, ya te sientes cada vez más débil, ¿no? Sí que es verdad que te va faltando como la energía conforme va avanzando, ¿no? Aunque tienes picos de energía, a veces hay días que te sientes con muchísima energía, otros que menos, pero eso ya sí que es verdad que yo no podría hacerlo trabajando. O sea, si tuviera que ir a trabajar, no podría hacer un ayuno de agua solo. El ayuno con líquidos, infusiones, sí que puede ser que puedas realizar una vida normal, no tengas que hacerlo en vacaciones ni nada de eso. Y luego también el ayuno seco, que es ayuno sin agua ni nada, también lo hice, pero ese estuve 4 días, o sea, ese realmente te deja cao, o sea, eso no puede estar más de 6, 7 días, porque si no, yo aguanté hasta 4, quería aguantar 5, pero no pude, o sea, ahí me caía estaba en, dicen que es mucho más profundo, más rápido, ¿no? Pero porque el agua transforma todos los residuos el cuerpo transforma todos los residuos en agua para poder hidratarse y te deja, así que he hecho de todo. Y depende, si tienes tiempo libre, que no tienes que ir a ningún sitio, que estás de vacaciones y tal, pues el ayuno de agua es el mejor. Pero si tienes que hacer, que no, pues que hay veces que es imposible, no tienes que hacer cosas, tienes que trabajar, tienes responsabilidades, entonces pues a lo mejor el de agua es... pero bueno, hay quien es capaz de hacerlo, ¿no? Ya depende de la persona. Yo no... Yo lo de agua siempre lo he hecho cuando no tenía que ir a ningún sitio, ¿sabes? Cuando tenía a lo mejor pues un mes de vacaciones y... Pero si no, pues eso. Pero el de líquido es súper llevadero, eso se puede hacer, ese recomiendo yo hacerlo incluso todos los fines de semana, porque realmente cuando ya estás acostumbrado es un paseo, porque estás bebiendo liquidito así rico, con sabor, y no notas debilidad. Pues nada, si tienes más preguntas, tú dime, No, porque ya depende de cuánto tiempo dispongas, de lo que quieres conseguir, ¿sabes? a ver, yo Vamos a el más heavy que hice tomaba líquidos, que tomaba caldo de verduras, infusiones, leche de almendra con algarroba y leche de almendra con achicoria. ver. Claro, es como un semiayuno o bueno, sí, porque no llega a ser ayuno total, porque sí que tiene algo de nutriente y tiene Ya algo calorías, de o sea, calorías. no tomar calorías, ¿sabes? Porque realmente si tomas agua con limón o infusiones apenas tiene calorías. El cuerpo no hace no observa ningún aporte calórico. Sin embargo, si haces un ayuno con caldo, con batido, con zumos, con leche, ahí sí que coge de calorías. Ese no es tan beneficioso
En el sentido de que cuando el cuerpo nota que hay un suministro de glucosa, de hidrato y tal, es cierto que no se activan determinados procesos, ¿sabes? Del cuerpo. Es mejor, si queremos hacer como una limpieza real, recurrir a infusiones o líquidos así tipo zumo de limón que apenas tiene calorías, o agua de mar, o eso, infusiones. Más que Dime. Para mi objetivo, que es la claridad mental y la energía que necesito para el día del juicio, yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, es suficiente, es suficiente. Quiero decir que no hay propósito de... En esta vez no hay propósito físico o fisiológico. Vale. Entonces sí, ya ves, eso sí, exactamente. Dependiendo del ayuno que hagas, te va a dar otros beneficios. Por eso digo que el objetivo hay que verlo claro. Si una persona quiere quitarse metales pesados, entonces ya tiene que plantearse un ayuno más heavy de solo agua, ¿sabes? Y bastantes días, ¿no? Una semana o 2. Pero si solo quieres la capacidad, la mayor claridad, la lucidez, pues entonces sí, ahí con un ayuno con líquido, pues sí. Y es que depende. Por eso digo que estos beneficios que he puesto aquí se consiguen dependiendo de la duración y el tipo de ayuno que se haga, ¿vale? Entonces, el definir los objetivos forma parte de la planificación del ayuno y eso tenemos que hacerlo antes, ¿sabes? No podemos empezar ahí a lo loco. Vale, pues mitos sobre el ayuno, cosas que se dicen del ayuno pero que no son. Ayunar destruye músculo. La cetosis protege la masa muscular. Ralentiza el metabolismo. En realidad, lo optimiza y favorece la quema de grasa. Es peligroso y genera desnutrición. Ayunos bien planificados son seguros y beneficiosos. Genera efecto rebote. Mejora la relación con la comida y reduce la necesidad de ingerir en exceso. Vale, pues estas son excusas que da la gente como para no hacer ayuno, ¿no? Es como, no, porque eso se destruye la musculatura, ¿no? Ralentiza el metabolismo, puede generar desnutrición, luego vuelve a coger todo lo que has perdido y tonterías de esas, ¿no? En realidad no funciona así. Ayunar no destruye músculo siempre que se haga el ayuno bien hecho, no, o sea, no haciendo, pues, yo qué sé, lo que hace la gente, a lo mejor beber... imagínate que tú haces un ayuno bebiendo Coca-Cola, ¿no? O algo así, ¿no? Y solo bebes Coca-Cola, pues eso no. Tienes que hacerlo bien. Entonces, una vez que entra la persona en cetosis, la masa muscular queda protegida, queda blindada, ¿vale? La cetosis no bloquea la pérdida de masa muscular, ¿vale? Con lo cual no se pierde músculo. Puedes perder un poquito de músculo los primeros días, pero luego ya se blinda, o sea, ya no vuelve a perder más musculatura, ¿vale? Además, la masa muscular se pierde cuando no se usa. No se pierde por no comer proteína. O sea, que la gente prefiere comer y no hacer ejercicio, cuando realmente lo que destruye músculo es no hacer ejercicio. Pero ahí ya nadie dice nada, ¿no? El ayuno es el malo. Lo de que ralentiza el metabolismo, pues no, realmente hace que se vuelva más eficiente tu metabolismo, optimiza la quema de grasa y entonces favoreces que se produzca pérdida incluso luego cuando estás durmiendo, ¿no? Porque tu funcionamiento metabólico, ¿no? Tus funciones internas funcionan mejor, ¿no? Se recuperan, se equilibran. Lo de que genera desnutrición no es así, porque realmente el cuerpo, si tú tienes un sobrepeso, una obesidad, va a tomar de esa grasa, con lo cual no te va a desnutrir, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que no se puede uno hacer el ayuno sin planificar porque no sabemos qué recursos tendrá la persona. Yo siempre recomiendo, antes de iniciar un ayuno, pasar una dieta de transición en la que llene el cuerpo de nutrientes, de enzimas, de vitaminas, de minerales. Imagínate una persona que tiene una deficiencia abismal, por ejemplo, tiene deficiencia de hierro, tiene deficiencia de yo qué sé, de vitaminas liposolubles, ¿no? Lo que sea. Y entonces, cuando se embarca en un ayuno, lo pasa muchísimo peor porque el cuerpo no tiene herramientas, ¿vale? Para poder propiciar la adaptación.
Entonces sí que es verdad que recomiendo primero una dieta variada, nutritiva, antes de empezar el ayuno. O sea que realmente si se planifica no hay ningún peligro de desnutrición. Y lo de que genera el efecto rebote es falso porque realmente el efecto de rebote se produce cuando empiezas a comer todo lo que no has comido antes y entonces lo que ocurre es que comes más por esa ansiedad que te ha generado privarte de todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú ayunas, como te quitan muchos vicios, te quitan muchas adicciones y se equilibra, se optimiza tu metabolismo, no tienes esa necesidad. De hecho, el cuerpo tiene una sensación de ahora que estoy limpito, quiero comer bien, no quiero tomar marranerías, ¿no? Entonces una sensación de que yo quiero hacerlo bien, a lo mejor luego con el tiempo vuelve otra vez a comer mal, pero va a engordar pues en función de lo que comas de más, pero no porque por haberte privado de eso y luego al comer el ayuno haya provocado que vuelva a recuperar el peso, ¿entiendes? Así que no hay peligro de eso y todos esos son mitos que se dicen pero que no son reales. Yo añadiría el mito de que produce estrés. Yo creo que si está planificado y sobre todo estás concienciado o concienciada de hacerlo, plenamente convencido, es al revés. Reduce el estrés, reduce la ansiedad y esa sensación de control, por ejemplo, pasar al lado de la vitrina de una pastelería y no entrar. Y ser capaz de mirar todo lo que hay allí expuesto y pasar de largo. Eso da una sensación de poderío mental que gusta mucho. Vaya, sí. Te hace, porque sobre todo cuando lo termina o mientras lo estás haciendo, vas mirando a la gente como, fíjate, esta gente come y yo no, es como tú estás por encima ya, ¿no? Yo he superado eso. De superioridad moral, sí. Sí, y te da mucha autoconfianza, te da una sensación de seguridad, no sé si es realmente lo contrario, no te estresa para nada, te sientes súper relajado y confiado y no sé, con un poder como especial que te otorga el ayuno. Así que sí, está muy bien el apunte ese, habrá que añadirlo también. Vale, no obstante hay que tomar precauciones, que también quería apuntarla aquí para tenerla en cuenta. Así que vamos a leerla. ¿Quiénes deben evitarlo? Mujeres embarazadas o lactantes, personas con bajo peso extremo o desnutrición, pacientes con enfermedades graves sin supervisión médica. Precauciones generales. Comenzar con ayunos cortos y progresar. Romper el ayuno adecuadamente. Alimentación ligera y nutritiva. Escuchar al cuerpo y no forzarlo. Vale, pues en estos casos es donde yo no recomendaría ayunar. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, evidentemente no puede ayunar porque estás creando vida dentro. O sea, esa personita tiene que alimentarse y no puede estar ahora. Y el cuerpo está enfocado en eso. No está enfocado en desintoxicar el cuerpo. Tú imagínate si la mujer pone en ese momento toxinas en sangre que llegan al niño, no se nutre suficiente, o sea, es un desastre. Evidentemente, en esos casos no. Y también cuando están en la época de lactancia tampoco. Evidentemente, ahí el cuerpo está para otra cosa y no es el peor momento para ayunar. Luego, si hay personas con bajo peso extremo de nutrición, o sea, si la persona realmente no tiene las herramientas para poder enfrentar una adaptación, la adaptación que genera el ayuno, evidentemente no va a aprovecharlo. Entonces sí que es verdad que si tiene bajo peso o desnutrición, no lo recomendaría. Recomendaría primero la dieta de transición, una dieta nutritiva, y luego ya una vez que esa persona esté bien nutrida, pues sí que es verdad que ya puede empezar a ayunar, pero si vemos indicios de desnutrición, pues mejor no, ¿vale? Y en pacientes con enfermedades graves sin supervisión, o sea, en enfermedades graves se puede ayudar, pero recomendaría supervisión para, sobre todo, planificarlo bien el ayuno, hacerlo bien y llevar un seguimiento de la persona. Y luego, en general, pues yo, si nunca ha hecho ayuno la persona,
empezaría con ayunos cortos. Empezaría con el ayuno intermitente, luego el ayuno de un día, luego el ayuno de 3 días. Poco a poco ir incrementándolo para que el cuerpo vaya adaptándose y se haga muy llevadero, que no suponga un suplicio, una pesadilla y sobre todo que se pueda llevar bien, ¿no? Romper el ayuno es lo más difícil y lo más importante, ¿no? Así que hay que planificar eso también. Y luego también escuchar el cuerpo. Una vez que has terminado de tu ayuno, lo ideal es que esa conexión que se ha activado entre tu cuerpo y tú, le hagas caso, la aproveches y entonces empieces a llevar una vida acorde y en armonía contigo, con lo que tu cuerpo necesita y demás. Porque ahora, normalmente las personas estamos muy viciadas, pero cuando nos embarcamos en un ayuno y salimos, estamos como más despiertas, sabemos lo que necesitamos, nos saciamos antes con la comida, nos apetecen cosas que realmente son las que necesita nuestro cuerpo. Entonces, es mejor intentar, en vez de forzar al cuerpo a volver a comer lo de antes, escucharlo y llevar y que te lleve por el camino que te va guiando en ese momento, ¿no? Por el que te va marcando, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita de hacer y que nos va a enseñar no solo a disfrutar del ayuno y eso, a conseguir los beneficios del ayuno, sino luego, posteriormente, la vida que vamos a tener después va a cambiar, va a marcar un antes y un después, y eso también hay que disfrutarlo, ¿no? Yo noté que cambió la percepción del olor y sobre todo del sabor de algunos alimentos, que luego percibía sabor dulce. Lo notaba sobre todo con el sabor dulce, en alimentos que a priori no lo son. Por ejemplo, el brécol, la coliflor, el bimi, ahí notaba un puntito de sabor dulce bueno. que antes pasaba por alto, claro. Y bueno. Soporto menos, y luego soporto menos el dulce, claro, porque claro, lo noto en alimentos que antes no lo notaba. Entonces, en alimentos que ya de por sí son dulces me resultan maravillosos. Claro, exactamente, porque ya se recupera tu palatabilidad, tu percepción de los sabores, mejora un montón, es que mejoran tus sentidos, ¿no? Y sí, es que esos son otros de los grandes beneficios que tiene el ayuno, sí, es que tiene infinitos. Y muchas veces conseguimos más de lo que en principio pensábamos que conseguiríamos, eso siempre pasa. Voy a poner aquí he puesto como un ejemplo, ¿no? Un testimonio de este caso de Angus Barbieri. Léelo. Un caso interesante. En 1964, Angus Barbieri, un escocés obeso que pesaba 207 kilos. Su ayuno se extendió voluntariamente hasta 382 días. Durante este tiempo, al finalizar, su peso descendió a 82 kilos y durante los 5 años siguientes no recuperó el peso perdido. Citas inspiradoras. El ayuno es la medicina del alma. San Juan Crisóstomo. Ayuno porque me quiero. Hipócrates. Vale, pues esto es un caso de un señor que que pesaba, pues ya imaginaros cómo tenía que estar para pesar 207 kilos, ¿no? Y entonces inició un ayuno voluntariamente y se tiró 382 días, que yo creo que es hasta ahora el récord de una persona que se ha tirado más tiempo comiendo, ¿no? La duración más larga de ayuno que se conoce, ¿vale? Luego están los pranistas, que evidentemente llevan años sin comer, pero ya forma parte, no es un ayuno, es que es su manera de vivir. O sea, ellos realmente ya no ingieren alimentos, no es que estén ayunando, sino simplemente... Pero ¿es posible lo del pranayama de verdad? Alimentarse del aire del sol, ¿es posible? Hombre, es posible en el sentido de que hay gente que lo hace. Ya, pero quiero decir, ¿es verdad que hay gente que vive sin comer nada? Sí. Sí, es posible, es posible. Lo que pasa es que yo creo que esas personas tienen una capacidad que no tienen otras. Yo creo que que es una capacidad mental ya más que fisiológica, ¿no? Sí, yo creo que tienen una capacidad especial. Por eso yo digo que se puede entrenar, pero no creo que una persona normal, que todo el mundo pueda acceder a eso. A lo mejor sí, pero
realmente no creo. Sí que es verdad que uno puede llegar a aprender a ingerir el menor número de calorías posible y vivir con muy poco. Eso sí que lo creo. Pero de ahí a no tomar ni siquiera agua, porque los pranistas que no beben agua tampoco. Tampoco. No. O sea, no Sí, sí. beben. Yo lo que he leído es que se alimentan del aire y de la luz del sol. El aire y del Sí, sol. sí. O sea, ni siquiera beben agua. Entonces, pues claro, son casos inexplicables. Normalmente no son mediáticos porque son personas que no son dadas a tener redes sociales ni a publicitarse. Entonces, realmente los casos son muy contados, pero realmente existe gente que no bebe ni come ni bebe. Entonces, pues a mí me fascina el tema del pranismo, me fascina un montón. Pero realmente no sé. Yo he conocido gente que lo ha intentado, que ha hecho. Conozco a uno en concreto que estaba obsesionado con eso y se apuntó a cursos para aprender y demás, pero no lo consiguió, porque si tú te tiras 21 días sin comer nada y muestras indicios de deshidratación, entonces el monitor, ¿no?, que te está enseñando te dice que comas porque realmente no estás preparado. O sea, tú tienes que, al cabo de las semanas, demostrar o manifestar la capacidad de continuar sin que ponga en riesgo tu salud, ¿no?, ni tu integridad. Pero si no ocurre, te va a recomendar que lo detengas, ¿vale? Entonces no todo el mundo es capaz, pero existir sí existe. O sea, hay gente que realmente por alguna razón no lo necesita, ¿vale? Esa gente si come, pues puede comer perfectamente. De hecho, había uno que no comía nada, pero cuando le apetecía algo comía y ya está. O sea que no. Pero luego volvía otra vez y se tiraba pues años sin comer, ¿no? O sea que era una cosa muy rara. Y lo que te ahorras en la lista de las compras. Pero es que yo pienso, a mí me fascina porque tú imagínate la de tiempo que ahorrarías, porque entre que sale a comprar, ¿no? Cocinar. Cocinar, limpiar los cacharros, ¿no? Y luego el dinero que te gasta en comida, o sea, tú imagínate qué libertad tan grande, ¿no? Yo lo pienso y la vida me encanta. Pero bueno, si eso será, lo podemos hablar en otro momento. A mí me interesa mucho el tema ese, pero hay muy poca información porque ya os digo que la gente que lo hace normalmente no lo... Conozco a muy pocas personas. Conozco a Víctor, no sé si Víctor Trubiano, ¿no?, que es el único así que es más conocido, que es un pranista que sí que es verdad que da talleres y demás. Y es curioso porque, por ejemplo, ese hombre no come ni bebe y la última comida que comió fue canelones con tomate que hizo su madre. O sea, que no era tampoco una persona que comiera súper sano y inicia un paso más. No. Era una persona que comía fatal y de repente dijo, mira, yo paso ya de comer. O sea, que tienes que ser una persona muy especial para iniciar eso. Y estás muy harto de todo. Pues nada, el caso de Angus Barbier es el caso mayor de persona que no es pranista y que simplemente no comía porque tenía un almacén en su cuerpo suficiente para poder resistir más de un año. O sea, es lo que os digo, hay personas que han convertido su cuerpo en despensa y entonces tienen ahí la despensa, la llevan a cuestas. Y esas personas podrían estar mucho tiempo sin comer porque tienen suficiente alimento para poder subsistir, ¿no? Entonces, pues sí, este hombre no comió nada, simplemente bebió agua durante esos días y perdió, pues, bueno, se quedó en 82 kilos y luego murió, me parece que a los 5 años, pero de otra cosa, o sea que... Pues vaya. Claro, es que te iba a preguntar. Y durante los 5 años siguientes no recuperó el peso perdido. Y cuando lo he leído he pensado, ¿y qué pasó después de los 5 años?
Y resulta que se Pues murió. creo que murió, o sea, realmente no sé si murió a los 5, 6, 7 años, pero murió unos años después, sí, pero que de otra cosa, que no, a lo mejor de un accidente o una cosa que no tenía nada que ver. O sea que el pobre hombre después de haberse quedado ahí como una sílfide, pues nada, pero bueno, seguro que hay más casos de ayunos prolongados, pasa que no están registrados, este es el único que se conoce y el que ha trascendido más, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esta frase de Hipócrates que decía, ayuno porque me quiero, ¿no? O sea, para la gente que piensa que el ayuno es un sacrificio, él lo veía de otra manera, ¿no? Ayuno porque realmente me estoy dando un regalo, me doy un regalo a mí mismo al ayunar, ¿no? Y es como un cambio de perspectiva del ayuno total, ¿no? En vez de verlo como algo, un suplicio, verlo como un milagro, ¿no? Pues Yo creo, dime. deberíamos tener un Ramadán los occidentales. Vaya, sí, sí. No obstante, yo tengo un cliente que hizo hace poco el Ramadán, que me parece que fue hace un mes o dos, y realmente comen, ¿eh? Comen dátiles, comen cuscús, comen poco, no comen carne, pero sí que comen algo. Y claro, de comer tanto hidrato hay algunos que engordan y todo. Yo comí una vez, no sé cómo se pronuncia, harissa o algo así, que es una sopa que comen para desayunar cuando están Mm, en ayuno, en el Ramadán. Y es una sopa súper contundente, es como hecha con ladrillo, como una sopa de ladrillo. sí, sí, sé Sí, cuál sí, es, yo la he probado, a mí me encantaba, me encantaba. pero súper contundente. Luego, Ya, ya, es una comida de verdad. Sí, por eso te digo que el vino del Ramadán y yo, pues este hombre habrá adelgazado un montón. Pues no, o había cogido incluso 1 kilo o 2 y yo, ¿será posible claro, el tío? claro, pero es que los dátiles son muy calóricos. El cuscús no, pero Claro, los y digo, dátiles has sí. comido que, claro, si dejas de comer proteína, pero comes hidrato, pues imagínate. Claro, es que esto es lo de que el que hace la ley hace la trampa. Yo no estoy comiendo carne, así que Exacto, sí, sí, o sea que no, no. Ayuno de verdad, leche. Pues nada, si quieres ya te digo, la semana que viene o vemos la segunda parte del ayuno o si tú estabas preparada te paso las diapositivas para que tú le eches un ojo y las tengas más frescas vale, y continuamos con la otra clase que me parece que la semana que viene es nutriterapia, ¿vale? Utilizar las plantas como terapia, como si fuera... vale. Sí, pues pásame las diapositivas y mira, Vale, te voy a pasar las dos de esta clase y las de cómo hacer el ayuno correctamente y, y así pues eso, como las lo, tienes más fresquitas y repasa un como, poco. como lo he planteado, ¿tú crees que voy bien? Lo de hortaliza Perfecto, sí. cocinada, cruza, fruta, luego líquido con fruta y luego solo líquido. Sí, o sea, primero lo cocinado, ¿no? Sí, Eh, sería domingo, primero la fruta. Primero, domingo hortaliza cocinada, lunes hortaliza cruda, martes fruta de todo tipo, miércoles, jueves y viernes líquido con solo un tipo de fruta, sábado, domingo y lunes solamente líquidos. vale, sí, me parece bien. Si Es quieres que puedes empezar con fruta cocinada en lugar de con hortaliza, ¿sabes? hortaliza, Mm. Con fruta, por ejemplo, compota o así, cosas así. sí, crema de manzana, cosas Manzana. así, ¿no? Sí, porque eso pasa directamente al intestino sin ni siquiera el estómago tiene que digerir nada. Con la verdura sí, la verdura se queda tiempo en el estómago y luego pasa al intestino. Con la fruta directamente pasa al intestino, no se digiere en el estómago, con lo cual así haces que descanse más tiempo el estómago, más días. Entonces, pues puedes empezar con fruta cocinada, luego hortaliza cocinada y luego ya empiezas con los crudos, por ejemplo. Vale, Pero perfecto, pues qué bien. Ya nos iremos contando a ver qué tal. a ver qué tal, a ver si no termino de los pelos. Bueno, no, no, no. Y a ver cómo sale el juicio. Espero que todo salga bien. Y, Ya voy y contra reloj para lo que tengo pendiente de la documentación, pero es que he sido incapaz de hacerlo antes.
aunque haya tenido tiempo. Ya, bueno. Y además me pongo con ello y estoy un par de horas, pero luego lo dejo, porque leo cosas que... Sí, te sacan de quicio, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, lo tengo que tener terminado para la semana que viene, sí o sí. Vale, pues nada, poco a poco. Si te dará tiempo, si tú eres una máquina. Yo Bueno, confío mucho en ti. me está ayudando que estoy de baja porque sería incompatible hacer esto estando trabajando. Aunque estoy teletrabajando, pero no invierto el mismo tiempo teletrabajando que desplazándome al trabajo, haciendo más tareas y tal. Pero vamos, que si la semana que viene me veo muy apretada para hacer mi objetivo, que es contestar a la demanda, pues no teletrabajo, que no estoy obligada. Ah, claro. Pues sí, aprovecha. Pues que te cunda mucho, Rocío. Nos vamos hablando y me cuentas. Sí, vale, hablamos. Un beso. Venga, Hasta el sábado que beso. viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.